Bueno, este año se cumple los 100 años de ese conocido históricamente como desastre de Anual. Musara ha publicado este libro, El desastre de Anual, los españoles que lucharon en África, y tenemos la suerte de tener a su autor, a Gerardo Muñoz Lorente. Gerardo, gracias por estar con nosotros. Y bueno, este es el mayor desastre militar de nuestra historia contemporánea. Esta derrota, de hecho, socavó los cimientos de la monarquía de Alfonso XIII. Vamos a viajar al año 21 porque es crucial para todo lo que vino después. En el año 23 la dictadura de Primo de Rivera, luego después en el 31 la Segunda República. El desastre de Anual tuvo repercusiones, desde el punto de vista historiográfico, repercusiones sísmicas en nuestra historia. Sí, fue así. El desastre de Anual de 1921 provocó no solo aquel mismo año una serie de crisis sociales, políticas, económicas. Políticas porque fueron varios gobiernos encadenados los que en ese mismo año se fueron sucediendo, y luego las consecuencias fueron bastante duras porque durante año y medio todavía después del desastre de Anual hubo cientos de españoles que estaban capturados, estaban prisioneros en el RIF, y hasta que no fueron liberados en enero del 23, pues en España se vivió muy intensamente todo aquello. No solamente los que perecieron, que fueron miles durante el desastre de Anual, sino también durante la cautividad. Entonces, las consecuencias fueron tremendas y políticamente fueron más allá del año 21. Como has dicho muy bien antes, bueno, el año 23 se proclamó la dictadura del general Primo de Rivera, porque fue una pretensión de salvar la monarquía. La monarquía de Alfonso XIII quedó muy tocada con el desastre Anual. Ya anteriormente había recibido muchas críticas, pero el impulso que había por parte de los republicanos políticamente en todo el país desde hacía bastantes años. Entonces, el desastre Anual fue el principio de muchas cosas. Del principio, efectivamente, de un intento de salvar a la monarquía con una dictadura que duró 7 años, una abolición de la monarquía, una proclamación de la República y el prólogo, de alguna forma, de la guerra civil, porque muchos de los militares españoles que lucharon en Marruecos durante aquella guerra, que hay que recordar que al final se ganó, terminó en 1927, cuando lo proclamó a la final de la guerra el general Sanjurjo, pero que tuvo un comienzo que fue trágico. ¿Cuáles son, desde el punto de vista militar, y tu libro aporta muchos datos sobre esos, cuáles fueron, dirías, las consecuencias para que haya sido tal desastroso? Una derrota, supongo también, que pilló desprevenido al gobierno de España, al ejército. ¿Era un problema de guarniciones? ¿Era un problema de que no estaban los mejores, los que tenían que estar cuidando esas defensas? ¿Cuál fue la causa militar de ese desastre? Fue un cúmulo de circunstancias, pero por desglosarlas muy rápidamente y no entrar en mucha profundidad, a no ser que queráis hagamos eso, pero fue un cúmulo de circunstancias. La primera es que el ejército español no estaba preparado para entrar en un terreno tan peligroso como el RIF. El RIF históricamente siempre ha sido un territorio muy belicoso. Los rifeños siempre han sido muy rebeldes, no solamente contra los españoles, también contra los franceses, incluso contra los árabes hace muchos siglos. Es un pueblo bereber, no es árabe étnicamente, ¿no? Y entonces ellos es un territorio montañoso, aunque es costero, también es muy montañoso. Y todo eso dificultaba y también la ignorancia que había sobre el territorio. Muchos, cuando empezó a avanzar el ejército español hacia el centro del RIF, enseguida penetraron en territorios en donde no había pisado ningún europeo. Nunca. Y bueno, aunque en principio parecía que fue muy fácil, porque durante el año 20 las fuerzas españolas, tanto primero por Melilla como desde Ceuta, por el territorio de Yebala,
y Gomara, pues entraron con cierta facilidad. En el RIF se dio una circunstancia, y es que había una hambruna tremenda, y los rifeños no estaban por la labor de empuñar las armas para hacer frente a esa invasión, entre comillas, porque en teoría era una ocupación aceptada por el sultán de Marruecos. Pero los rifeños lo tomaron como una invasión, no estaban acostumbrados a eso, los españoles no conocían el terreno, eran muy pocos los militares españoles que conocían el idioma y el terreno, por supuesto, casi ninguno. Y luego ese avance tan rápido que se produjo durante el año 20, con ocupaciones de lugares desconocidos y muy mal pertrechados, muy mal comunicados, con guarniciones muy escasas y sin apenas intendencia, casi ninguno tenía aljibe propio, no tenían agua. Las columnas móviles que los provisionaban con convoyes de provisionamiento tardaban mucho en llegar, y en algunas circunstancias, según se iban proliferando esas posiciones, se veía que cada vez el frente se ensanchaba más, o sea, se hacía más largo. Y claro, eso dificultaba mucho todo, la movilidad y la defensa y el provisionamiento. Lo que pasa es que, ya digo, en el año 20 todo fue muy rápido, eso envalentonó mucho a nuestro comandante general en aquel momento, Manuel Fernández Silvestre, que era un hombre muy valiente, muy echado para adelante y que creía en su buena estrella, y no en balde, porque había sufrido muchas heridas en muchas batallas y todas las había superado. Pero a pesar de que algunos militares y civiles, pero sobre todo militares, que llevaban más tiempo en Melilla que él, le aconsejaban que fuera más paciente, incluso su superior, el alto comisario militar, Dámaso Berenguer, el general desde Ceuta, le aconsejaba que no fuera tan deprisa. Él, de alguna forma, veía todo tan sencillo y tan fácil que tenía muchas ganas por llegar cuanto antes al corazón del RIF, a Alcemas. Y bueno, pues se precipitó, probablemente cuando todo llegó hasta tal punto en que concentró todas nuestras tropas en un punto, que era Anual, y todo se precipitó para mal, cuando nos atacaron los rifeños por primera vez muy bien dirigidos militarmente, en lugar de una guerra de guerrillas como hasta entonces habían procurado hacer a través de sus jarcas. Jarca nace como una guerrilla, pues se convirtieron en muy poco tiempo en un ejército regular, muy bien dirigido, ¿no? Y fue el principio del fin. ¿Hubo ensañamiento con los españoles, con los soldados españoles? Sí, sobre todo con los oficiales, pero también con la tropa. Había mucho odio concentrado hacia los españoles, los veían como un invasor infiel. Bueno, era una guerra santa contra el invasor. Y luego porque también hay que reconocer por nuestra parte de que las cosas no se terminaron de hacer muy bien. Había mucho, como he dicho antes, mucho desconocimiento sobre lo que era un rifeño, sobre sus costumbres, sobre su idioma, sobre lo que para ellos era importante. Ellos en principio no veían mal que nosotros ocupáramos ese terreno, no solo militarmente, ellos esperaban, porque era lo que el Tratado de Algeciras a nivel internacional, las potencias internacionales nos asignaron, esa labor de civilización. Ese tratado no nos favoreció mucho, ¿no? No, es que además yo creo que fuimos un poco a regañadientes. Vamos a ver, hay que contextualizar históricamente la situación. Cuando el Tratado de Algeciras se aprobó en la primera década del siglo XX, nosotros estábamos en una situación económica muy mala, una depresión económica tremenda, y moralmente y políticamente muy tocados. Estábamos muy deprimidos porque veníamos de la pérdida del año 98 de las últimas colonias nuestras en Europa, en América y en Asia, en Puerto Rico, Cuba y Filipinas, y estábamos políticamente muy tocados, moralmente muy deprimidos. Hay que reconocer que nosotros habíamos pasado de unos siglos antes de ser una potencia mundial a convertirnos
pues en un país europeo muy mediocre en ese sentido. Pero claro, a principios del siglo XX fue cuando, y finales del siglo anterior, fue cuando las potencias europeas empezaron a colonizar, a repartirse el globo terráqueo, sobre todo África, también Asia, pero sobre todo África entre las grandes potencias, Francia, Inglaterra y Alemania. Y bueno, pues con nosotros intentó, por aquel juego diplomático y político, ¿no? Geopolítico entre Inglaterra y Francia, sobre todo, y también Alemania, pero sobre todo Inglaterra y Francia, de repartirse el terreno, pero que cuanto menos se lleve el otro mejor, se convenció al gobierno español para que participara en esa colonización, de ese reparto colonial de África. Y el sultanato de Marruecos pues se convirtió en dos protectorados. El del sur, que es la parte del León, la más rica, la más pacífica, se la llevó Francia, y al gobierno español se le asignó el protectorado del norte, que era precisamente la parte más cercana a nuestras plazas de Ceuta y Melilla, pero también, como he dicho, una parte muy conflictiva como era la del Rif. Tan conflictiva como que después de la después de la declaración de independencia de Marruecos en el año 56, pues el ejército marroquí tuvo que bombardear el Rif porque se rebelaron. Quiero decir con esto que... Y desde el punto de vista económico no era la parte más atractiva no, tampoco, ¿no? no, aunque se descubrieron unas minas de hierro, ¿no? Claro. Ahí había minas de hierro y por eso también había vigilancia militar, porque ahí estaban las minas de Romanones, de los Güell y detrás, ¿no? Exacto. Es que cerca de Melilla, en las cávilas, en las tribus más cercanas, concretamente la de Beni Bouifrur, que está más al sur de Melilla, pues se descubrió minas, bueno, se descubrió, ya se sabía que existían, pero los españoles, los europeos, los franceses, descubrieron que allí, bueno, pues había unas minas muy interesantes, muy importantes. Y a principios del siglo XX, España empezó, junto con algunas sociedades francesas, a explotarlas, y con permiso de los rifeños, compraron terreno y lo empezaron a explotar. También eso generó la campaña del 21 al 27 fue la más dura y la más larga, pero no fue la única la campaña militar que tuvo España contra los rifeños en el siglo XX. Ya anteriormente había tenido otras dos. La primera en 1909, que fue como circunstancia de que no, bueno, pues se rebelaron muchos rifeños en contra de quienes estaban trabajando en las minas del Rif, ¿no? De españoles y franceses, pero sobre todo españoles, y atacaron nuestras minas, atacaron nuestro tren, y fue la primera campaña. Luego la del 12 y luego por fin la del 21. Pero sí, pero se descubrió que podía haber riqueza, pero no nos preocupamos tanto de colonizarlos culturalmente, como sí que hizo Francia, por ejemplo, en el sur de Marruecos. Tenemos ahí la prueba de que todos los marroquíes hoy en día hablan francés. Claro. Muy poquitos marroquíes hablan español en el norte de Marruecos, aunque los hay, pero por circunstancias de comercio y de afinidad y de vecindad con Melilla y Ceuta, ¿no? Pero culturalmente no nos preocupamos tanto. Es verdad que hubo colonos españoles que colonizaron, intentaron colonizar Marruecos, pero no se hicieron escuelas, no se hicieron hospitales, no se hicieron carreteras, no hubo infraestructura y no se preocupó de la cultura, de culturizar a los rifeños, que fue lo que les molestó mucho, porque veían que solamente había ocupación militar, pero no había ocupación de otro tipo, que es la que ellos esperaban. Claro, también preguntarte sobre si es verdad eso, que es ese telegrama que manda José Villalba a Riquelme, que le hace llegar al rey un mensaje en el que le expone que la expansión del general Silvestre, del que venías hablando, hacia la cabila de Abd el-Krim era riesgosa, era peligrosa. Ese telegrama se envió el 21 de julio del 21. Si hubiese llegado a tiempo, quizás hubiese evitado la masacre. Vamos a ver. El alto comisario, el que mandaba allí, tanto en Ceuta como en Melilla, era Damaso Berenguer. Damaso Berenguer Fusté era compañero del general Manuel Fernández Silvestre. Los dos fueron de la misma promoción, en la militar, y los dos eran compañeros, pero el más antiguo era Silvestre.
y el más, digamos, corajudo, el que más experiencia tenía en luchar y batallar. También Dámaso Berenguer también, pero sobre todo Silvestre y Silvestre, ambos dos tenían la amistad de Alfonso XIII. Pero sobre todo Silvestre, porque Silvestre fue ayuda de cámara de Alfonso XIII. Y aunque Dámaso Berenguer también tenía bastante relación con Alfonso XIII, bueno, no hay que olvidar que después de la dictadura de Primo de Rivera, Alfonso XIII le encargó gobernar a Dámaso Berenguer en el año 30, en enero del 30, lo que pasa es que fue un fracaso, ¿no? Pero Silvestre, digamos que era el preferido, de alguna manera, de Alfonso XIII. Y Silvestre, unos meses antes de empezar la ofensiva del RIF, había estado en Madrid. Y parece ser, no hay demostración documental escrita, pero hay testimonio de que parece ser que él se jactaba de que tenía el apoyo del rey. Y aunque había informes, no solamente ese telegrama que tú has mencionado antes, que es cierto, sino informes incluso entregados por escrito, como el del teniente coronel Gabriel Morales, que sí que era el jefe de la oficina de indígenas de Melilla, un gran conocedor del RIF, él sí había aprendido la macije, el bereber, y conocía muy bien a Abdelkrim porque había sido su alumno, él de Abdelkrim, porque Abdelkrim durante muchos años había vivido en Melilla como amigo moro, como maestro, profesor de árabe a los militares españoles, también de Silvestre, y traductor oficial español. Había colaborado con el Telegrama del RIF, el periódico de Melilla, con artículos en apoyo del gobierno español, es decir, que nos conocía muy bien. Pues a pesar de esos informes como de Morales, en el que decía, ojo, no nos precipitemos, que nos estamos metiendo en un terreno desconocido y en unas condiciones que no son las óptimas, y aunque nos parezca que las cábilas, las tribus, nos están aceptando de buen grado que nosotros entremos en profundidad en el RIF, no nos podemos fiar porque nos estamos comprando con dinero y porque estamos armando a muchos de ellos para que nos ayuden. Ahí teníamos a los regulares, pero sobre todo a la policía indígena. Y porque enfrente tenemos a alguien que nos conoce muy bien, que ya se había convertido en el caudillo rebelde, Abdelkrim, que estaba en su tribu de El Corazón del Rif, al lado de Alucemas, y que nos conoce muy bien y que nos ha advertido de que no va a dejar que pasemos del río Kert, que como crucemos más allá de Anual, va a ser muy peligroso. Sin embargo, también es verdad que hubo un engaño, porque a Silvestre le llegaron mensajes de que había jefes de tribus de Tinamén que le pedían que entrara en su territorio a ayudarles. Él no hizo caso de esos informes, de esos consejos, y fue más allá. Incluso, de alguna forma, no mandó un telegrama a Berenguer diciéndole, voy a hacer esto, voy a ocupar una loma que hay delante de Anual, que se llama Igeriben, y voy a poner una guarnición para seguir avanzando. No, en ese telegrama no llegó a tiempo a contestarle Dámaso Berenguer porque él mandó las tropas a ocupar Igeriben, y fue el principio del fin porque Igeriben en pocas horas, muy pocas horas después de ser ocupada la loma y bueno, de alguna forma fue fortificada muy mal, pero fue fortificada, muy pocas horas después fueron barridos. Y por primera vez, después de otra ocupación que hubo anterior, pues consiguieron los rifeños matar a toda nuestra guarnición, apropiarse incluso de un par de cañones. Por primera vez tenían artillería, y de ahí fue tal la sorpresa que se llevó Silvestre y las tropas españolas, que los miles de españoles que había en Anual no supieron reaccionar y en pocas horas también fueron barridos. Gerardo, háblanos del expediente Picasso, el expediente que hace el general Juan Picasso, la investigación, como si fuera una comisión de investigación sobre el desastre de Anual. Es demoledora, las conclusiones fueron demoledoras. Acusó de negligencia al general Berenguer, de temerario al general Silvestre, de incompetente al general Felipe Navarro
y este expediente puso contra las cuerdas a Alfonso XIII. ¿Qué consecuencias, aparte de las militares, qué consecuencias políticas trajo? El informe Picasso, hay que recordar que fue llevado a Madrid y llegó al Congreso y intentó formar una comisión de investigación, pero enseguida, fue también una de las causas del golpe militar de Primo de Rivera, ¿no? Porque es que se ponía todo tan palmariamente. Hay que reconocer que el trabajo que hizo con sus ayudantes Juan Picasso fue exhaustivo. Juan Picasso, tío del pintor, del famoso pintor Sí. Pablo Ruiz Picasso. Juan Picasso era un general experimentado. Era un militar que además, cuando se le encargó ese trabajo, hacía tiempo que estaba, aunque había estado ya en Melilla luchando en la campaña de 1909, con lo del Barranco del Lobo, etcétera, etcétera. Él era agregado militar de España en la Sociedad de Naciones en Ginebra. Es decir, era un hombre que era militar, pero también tenía experiencia diplomática y política. Cuando llegó a Melilla, encargado de realizar ese informe para el Ministerio de la Guerra, él lo que hizo fue entrevistar a todos los militares, no solamente oficiales y jefes, sino también suboficiales que pudo. Empezó por los principales, obviamente, y recabar toda la información, documentación que había del general Silvestre, que ya había fallecido, y también de Dámaso Berenguer, que era el alto comisario. Se le pusieron muchas trabas para entregarle esa documentación, pero él la fue consiguiendo de esa manera, a pesar de que incluso el propio ministro de la Guerra se puso del lado de Dámaso Berenguer, pero la consiguió. Y también tuvo mucho apoyo por parte de todos los testimonios que habían hecho todos los testigos, no solamente militares, civiles que habían llegado a Melilla, y todos ellos habían hecho declaraciones ante los juzgados, ante los jueces correspondientes, explicando lo que habían visto y lo que le habían contado y lo que había pasado. Todo eso él lo hizo, lo aglutinó en un informe que es históricamente es una joya. El informe Picasso, con todas sus deficiencias, pero es una joya. Y cuando llegó a Madrid el informe Picasso, pues tuvo sus más y sus menos, tuvo desapareció, y si no desapareció del todo fue porque un congresista lo guardó, una copia, pero ¿Ah, sí? durante la dictadura de Primo de Rivera prácticamente desapareció. No se sabía, que se creía que había desaparecido, ¿no? Es que, claro, como tú has dicho muy bien, ponía negro sobre blanco la situación que había propiciado todo aquel desastre, ¿no? De alguna forma, como Dámaso Berenguer no había sabido imponer los criterios que él quería imponer, como Silvestre se los pasó a la torera en algunos casos, se dice que, como he dicho antes, con la aquiescencia del propio rey, y como, Berenguer incluso fue sentenciado, o sea, fue inhabilitado como militar. Lo que pasa es que el rey lo indultó. Luego lo volvió a indultar después en el año 30 antes de la República, ¿no? Pero lo indultó. Y el informe prácticamente, con la llegada de la dictadura de Primo de Rivera, pues, prácticamente desapareció. Luego se recuperó durante la República, pero no se volvió a conocer nada hasta después de la dictadura de Franco, pero ya, claro, como un documento histórico, ¿no? Ya no tenía esa relevancia de la inmediatez de la actualidad, de lo que estaba pasando de verdad en aquel momento, en los años 20. Pero es un documento que aunque es accesible por Internet, no se ha publicado íntegramente. Ahora sé que el Servicio de Publicaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla quería haberlo publicado el año pasado, pero con esto del coronavirus no pudo, y tengo entendido que lo quieren publicar este año. Que es un documento histórico, ya digo, yo creo que lo considero una joya. Sobre todo para mí me ayudó mucho como fuente para conseguir datos de quienes siempre han estado olvidados en estos episodios bélicos, ¿no? Que son la gente de tropa.
Hay muchísima bibliografía, hay muchos documentales sobre el general Silvestre, Damos Oplier, los oficiales, jefes, que muchos de ellos murieron heroicamente, otros actuaron de una manera vergonzosa, como el coronel Araujo, pero que sufrió un juicio militar, ¿no? Pero la tropa no se Mira sabe esta casi nada de foto. ello. Mira esta foto. Sí, sí, Acordados sí, de las víctimas de Marruecos. El pueblo exige responsabilidades. claro, claro, O sea, claro. Es que no es que su, el pueblo, no es que la gente mira hacia otro lado. Es decir, evidentemente esto tuvo una repercusión enorme en la época. Es decir, y había que pedir, había que exigir responsabilidades precisamente porque estábamos hablando de, bueno, 10.000, 13.000 soldados españoles que habían sido masacrados. sí, sí. Sí, es que hay que recordar que aquí la mayoría de los que estaban allí luchando eran reclutas, y eran soldaditos que habían sido movilizados hacía poco o que les había pillado allí haciendo el servicio militar. Entonces, bueno, pues en España fue una conmoción tremenda. Vamos, el título de mi libro, en principio, cuando yo lo empecé a escribir hace tiempo y lo terminé el año pasado, yo le había puesto un título provisional de España, España consternada. Porque España se pasó durante muchos meses consternada, o sea, conmocionada absolutamente. Y no estoy hablando solamente de los políticos, sino de la gente, de la gente común, del ciudadano común, de toda España, porque había representantes, había gente allí luchando de todas las partes de España, y fue una conmoción tremenda durante meses hasta que se liberaron los cautivos. Pero luego, claro, la guerra es que siguió, duró hasta el año 26-27, ¿no? Entonces, y seguían yendo hacia allá mocitos españoles a luchar. Y fue lo que pasa es que luego el título, bueno, pues hablando con la editorial, me decían, oye, a ver si se van a pensar que estás hablando del coronavirus, porque más, más conmocionada que está España ahora en el año 20, digo, pues tenéis razón. Entonces llegamos al acuerdo de ponerle un título mucho más manido, pero bueno, que no llama al engaño al lector, ¿no? No, me parece un acierto el titular. Lo otro hubiese sido... mira, ya para títulos engañosos, para mí, el de la novela de Sender, Imán. Y Para más, mí sí, sí. es una novela extraordinaria. ¿A ti te ha servido? ¿Ha sido fuente para ti a la hora de escribir el libro o Sí, no? bueno, yo es que esa novela la leí por primera vez cuando era muy joven, ¿no? Pero luego la he releído, ¿no? Obviamente, ¿no? Como parte de toda la bibliografía que he repasado y que he leído alguna por primera vez durante estos meses anteriores, estos años atrás. Entonces, a mí siempre, y lo digo ahí en mi libro, yo creo que a pesar de que hay otras novelas sobre el desastre de Anual muy buenas, Imán para mí sí creo que sigue siendo la mejor. No solamente por el autor, a mí Sender siempre me ha gustado mucho. Yo desde niño, desde muy jovencito, yo también soy novelista y a mí me ha encantado la obra de Sender, ¿no? Como novelista. También es autodidacta. Llegó a dar clases en la Universidad de Estados Unidos En sin Estados tener Unidos. ninguna carrera académica. Pero para mí, Sender e Imán siempre han sido bueno, muy, de mis preferidas, tanto como autor como novela. Pero además es que hay que recordar que Sender estuvo en Marruecos, no llegó cuando el desastre de Anual, pero sí Él llegó llega 2 años, 2 o 3 años después, me parece. exacto, él estuvo allí, participó en la guerra de Marruecos Sí. durante unos meses. Y entonces él, cuando llegó a Melilla, encontró mucho testimonio vivo de todo lo que había pasado. Y lo que él cuenta, seguro, 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 que fue muy ajustado a la realidad. Muy probable, bueno, probablemente no, con absoluta seguridad, muchos españoles militares que sufrieron, que sufrieron ese vía crucis hasta llegar a Melilla, no los pocos que llegaron a Melilla vivos, ese vía crucis tan terrible que él cuenta en su novela de esa manera tan vívida, ¿verdad? Es que porque seguramente se lo contó a alguien que lo había vivido de primera. Entonces, para mí es una de las fuentes principales, junto con el informe Picasso, la hemeroteca, que para mí la hemeroteca me ha ayudado muchísimo, sobre todo, como he ¿Qué dicho te has antes, para encontrado en la hemeroteca?
¿Qué Pues he te...? conseguido A ver. testimonios de gente de tropa, ¿no? Porque de oficiales hay muchos y luego es relativamente fácil acceder a información, por lo menos hasta ahora, al archivo militar de Segovia, de todas las hojas de servicio de la oficialidad, de los generales, jefes, etcétera. Pero de los soldados y de tropa es muy difícil porque la documentación está en un archivo militar de Guadalajara, pero que yo sepa, por lo menos, no sé si muy recientemente, pero luego hasta hace poco no estaba digitalizado. Y para conseguir esa información, como era tanta, claro, mucha más soldado de tropa que el oficial, eh, cuando hice otro libro, hace un tiempo, hace pocos años, el director me dijo, mira, es que nosotros para conseguir mandarte información concreta sobre alguien nos tienes que decir muy concretamente los nombres, los apellidos y la fecha exacta en que fue reclutado, en qué caja fue reclutada. Porque si no, tenemos tantísima información y toda es analógica, o sea, toda es documental, que prácticamente no lo conseguimos. También tengo la suerte de que, bueno, yo nací en Melilla, ya no tengo familia en Melilla, pero sí que tengo amigos en Melilla. Y algunos de ellos son historiadores y dos de ellos han hecho durante estos años atrás una labor inmensa, muy buena, en los registros del cementerio de Melilla. Y entonces ellos han conseguido sacar información de todos aquellos españoles que fueron enterrados en Melilla durante las campañas del RIF. Y gracias a eso también he conseguido información de todos estos soldaditos, muchos de ellos perecieron allí, fueron enterrados allí, y los he trasladado a mi libro. No todos, porque todos sería tener que escribir varios tomos, pero sí de muchos, por lo menos de los más de las provincias. Yo vivo en Alicante y bueno, pues todas las provincias aledañas a la mía y de alguna otra, ¿no? Hay que recordar también que aunque iban de toda España, históricamente siempre han ido a Melilla a defender Melilla en todas las guerras que he tenido, porque Melilla siempre ha sido acosada, ha sido asediada. El asedio mayor que ha sufrido no fue este de Abdelkrim, fue en el siglo XVIII, ¿no? Estuvo un asedio, yo escribí una novela hace años sobre ese asedio que fue el que más sufrió la ciudad. Quienes más iban a defenderla era del corredor mediterráneo, porque tradicionalmente se pensaba que eran los que más obligación tenían que defenderla, puesto que Melilla era como una plaza fuerte que supuestamente defendía a la costa mediterránea española de los ataques berberiscos. Entonces, bueno, esa información me ha servido de mucho. Estaba pensando, estaba intentando recordar si Biance, el protagonista de la novela de Imán, era valenciano. No sé por qué tenía esa idea. Pues No me lo la verdad acuerdo. que no lo Él recuerdo. regresa a su pueblo, pero no me acuerdo. Quizás No, Sandra tampoco lo dice. dice que era, creo recordar que dice que era del Levante, pero no concreta en qué parte, ¿no? ¿En qué parte? De todas formas, ya digo, es que muchos de los que perecieron allí, pero no solamente en esta campaña, en las campañas anteriores, incluso en el siglo anterior. Hay que recordar también que a finales del siglo XIX estuvo la guerra de Margallo, que se llama. Margallo fue un general español que murió allí, abuelo del que luego ha sido ministro de Asuntos Exteriores con el gobierno de Rajoy. Sí. Y la campaña de Margallo fue a finales del siglo XIX y anteriormente ya hubo varias campañas. Entonces allí ha aparecido el cementerio de Melilla, que por cierto es precioso, es muy bonito, porque además está al lado del mar. Quienes visiten Melilla, si tienen ocasión, yo les recomiendo que visiten el cementerio porque es muy bonito. Repito, está lleno de tumbas de gente que no nació allí, que fue a defender Melilla allí y pereció allí. Algunos fueron luego trasladados sus restos a la península, pero la mayoría están allí. Y muchos enterrados juntos en un panteón. Estaba viendo algunas imágenes, imágenes terribles con lo que se encontraron.
los españoles que viajaron al norte de África y se encontraron, por ejemplo, con esto, cadáveres insepultos, Gerardo. Sí. Españoles asesinados con ensañamiento y sus cadáveres ahí tienen que las imágenes tienen que haber sido dantescas, ¿eh? Sí, hay imágenes, hay fotos como las que tú has mostrado, pero sobre todo hay también crónicas de periodistas que se ponen los pelos de punta. A mí incluso me han emocionado, a pesar de que ya las conocía, cuando he estado trabajando más recientemente para este libro, por ejemplo. Hay crónicas no solamente de Monte Arruit, que también, que en Monte Arruit murieron, como sabemos, miles y miles por lo menos más de 2.000 seguro que perecieron allí, en los alrededores. Fueron apresados muy pocos, el general Navarro y algunos pocos más, casi todos oficiales, pero también en algunos otros sitios como en Nador o en Celuán, cuando los españoles reconquistaron aquella zona, hay una crónica, por ejemplo, de dos periodistas, de uno de La Vanguardia y otro del Telegrama del Rif, que fueron acompañando a las tropas españolas cuando entraron en Nador y en Celuán. Las imágenes que se encontraron fueron brutales, brutales. Porque no es solamente que los masacraran, es que los torturaron de una manera tremenda, tremenda, tremenda. Y todavía estaban ahí insepultos muchos cadáveres, ¿no? Entonces, son imágenes que cuando ves las fotos te impresionan, pero cuando lees de primera mano los descubrieron Por esos ejemplo, esta. cadáveres y las circunstancias. Sí, perdona. Por ejemplo, esta. Sí. Por ejemplo, bueno, Sí. son Es terribles. sí. Bueno, hay que recordar que el único cadáver que se fue devuelto a Melilla por los rifeños fue el del coronel Morales, Gabriel Morales, porque era íntimo amigo de Abdelkrim. Murió en Anual, yendo de Anual, y murió bien, quiero decir bien, murió luchando, no fue torturado, y fue el único que rescató y que reclamó a Abdelkrim cadáver, porque el cautivo se llevó todos, pero recogió a todos los que habían sido prisioneros en todo pero de cadáveres solamente se preocupó de recoger él y lo mandó a Melilla. Bueno, pidió que vinieran a recogerlo y lo entregó, porque era amigo suyo antes de la guerra, ¿no? Pero los demás, yo mismo, en mi familia siempre se ha hablado, como he dicho antes, yo nací en Melilla, apenas he vivido allí. Con 2 años me trajeron mis padres a la península, aunque he ido mucho a Melilla, pero mi familia siempre el recuerdo del desastre Anual siempre ha estado, porque mis abuelos maternos vivieron aquello y mi madre, aunque tenía solamente 5 añitos, vivió aquello, ¿no? El pánico que había en Melilla cuando parecía que iban a entrar los rifeños rebeldes a la ciudad. Y uno de sus hermanos, un hermano de mi madre, yo no lo conocí, por supuesto, pues desapareció en el Anual. Tenía 18 años, era voluntario del Cuerpo de Sanidad, camillero, vivía en Melilla con sus O sea, un padres. tío tuyo. Sí, un tío mío, yo no lo conocí, por supuesto, yo nací en el año 55, pero en mi familia siempre se ha hablado de mi tío Miguel como desapareció en Anual y nunca se encontró su cadáver, nunca. Pero como él, muchos. O sea, por eso la cifra de víctimas, de muertos, es muy oscilante, ¿no? Según las fuentes. Claro. Porque es que no Es se imposible encontraron. saber. Es imposible. No se encontraron todos los cadáveres, que va, la mayoría no se encontraron. Bueno, pues mira, a tu tío le hubiera encantado saber que un sobrino suyo le ha dedicado esta investigación, prácticamente una media vida, a saber a lo que pasó en Anual. Y pues agradecerte muchísimo, Gerardo Muñoz Lorente, la posibilidad de poder charlar contigo sobre este libro, El desastre de Anual, editado por Almuzara. Gracias por tu tiempo y ha sido un auténtico placer. Para mí sí que ha sido un placer y muchas gracias por la invitación.